Martes 8 de diciembre, 1980. Son las 11 menos 5 y el loco encuentra a su presa. Tiene muerte en la mirada, nació para asesino. Él es un Judas moderno que ha de cumplir su destino. Cansado pero tranquilo, después del duro trabajo, al llegar Lennon a casa le aborda con desparpajo. Al comenzar este reportaje les anunciamos que hacía 7 años que fue asesinado John Lennon. ¿Alguien ha podido pensar que no, que fue ayer? Pues nos estamos refiriendo a la hora española. Fue realmente hoy, cuando conmemoramos aquí en España, no conmemoramos, nos acordamos de que fue asesinado John Lennon. Roberto Herreros y José María Toledo, como les comentábamos también antes, nos han ayudado a hacer este reportaje y los tenemos aquí para que nos comenten más cosas de los Beatles. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. José María, ¿tú crees que si no hubiera sido asesinado John Lennon, los Beatles se hubieran vuelto a unir y que esto hubiera sido bueno? Bueno, había proyectos de un empresario norteamericano para unirlos. ¿Que hubiera sido bueno? No lo sé. Quizás para los nostálgicos y quizás por grabar. Es decir, en el año 1980-81 tenemos de nuevo los Beatles, están en directo y a lo mejor como documento histórico sí, pero a la larga no daría resultado. ¿Y musicalmente qué crees que hubiera pasado? Bueno, hubieran recordado, creo yo, canciones como las conocidas en Michelle, esta del Largo y Tortuoso Camino, en fin. Hubiera sido una cosa muy bonita, pero tenía que durar poco tiempo. Roberto, ¿qué crees que era John Lennon en los Beatles? John Lennon, para mí al principio era el líder, era el alma. Luego se descubrió pues que había otra persona también muy importante, que era Paul McCartney, pero vamos, creo que al principio era el más rockero, el más contestatario, el de más fuerte personalidad de los Beatles, pienso yo. El alma, el corazón, el cerebro, todo. Sí, vamos, pero sin olvidarnos nunca de Paul McCartney. O sea, Paul McCartney, bueno, pienso que era un tándem tan importante Lennon-McCartney como McCartney-Lennon. O sea, eran tal para cual. Lo que pasa que al principio pues parece ser que, no lo sé, que Lennon era más líder, un poco más líder que los otros tres. ¿Vosotros creéis que los Beatles sean los mejores en aquel momento o que fue un lanzamiento provocado por las causas que fueran? Bueno, no cabe duda de que en Liverpool, por ejemplo, que era una ciudad que en los años 60 tenía 100.000 habitantes, había 60 grupos locales. Estaban los Searchers, en fin, un montón de gente que tocaban igual o mejor que ellos. Quizás ellos encontraron el camino adecuado con Brian Epstein para meterlos a nivel mundial, ¿no? Aunque ya hicieron sus pinitos en el 58 y 59 tocando en Alemania, que es donde tenían muchos fans allí. Realmente el lanzamiento fue europeo y volvieron otra vez a... Fue un lanzamiento a nivel mundial, vamos. ¿Qué pensáis de la influencia de Yoko Ono? Se habla siempre de una influencia negativa. Sí, lo que pasa que yo pienso que los Beatles... Es que el otro día, casualmente, leyendo una entrevista en El País de George Harrison, es inevitable, o sea, hacer una entrevista a cualquiera de ellos y no sacar el tema Beatles. Entonces hablaba de los Beatles, si no hubiera aparecido Yoko Ono, ¿qué hubiera pasado? Yo pienso que apareció... es posible que podría haber, no influencia negativa, que podría haber una especie de celos, porque paralelamente grabó algo con Yoko, estando todavía en Beatles. Entonces que podría haber una especie de celos, pero vamos, yo pienso que los Beatles llegó un momento que fue en el 69-70 que se deshicieron y como habéis dicho antes o como querían hacer, volver a desempolvar otra vez a los Beatles, yo pienso que hubiera sido negativo, totalmente negativo porque... ¿Qué pasaría? Porque ahora sí que se está hablando, lo comentábamos antes, Sí. de que querían unirse los tres que quedan con... nunca me acuerdo cómo se llama este señor. Sí, con Elton John. Bueno, exactamente. ¿Qué pasaría? ¿Que se harían canciones, se desempolvaría eso nada más o qué? sí, vamos, pienso que se desempolvarían canciones viejas de los Beatles porque pienso que Paul McCartney no se prestaría al juego de hacer cosas nuevas para esa actuación. Entonces, yo es que pienso que para mí eso musicalmente es una especie de blasfemia, no se puede hacer. Los Beatles están ahí, se han acabado y punto, y ya está. Y los Beatles han pasado ya la historia de la música y ahí quedan. Yo voy a decir una cosa que no sé si es una barbaridad, antes lo comentábamos. ¿Vosotros creéis que si John Lennon no hubiera sido asesinado sería un mito? Que quizá dejaría de ser un mito, quiero decir. O sea, que quizá la gente que muere prematuramente
es la que, pues no sé, como Marilyn o como James Dean, quizá hubiera envejecido y hubiera dejado de ser algo maravilloso como está siendo ahora? Hombre, siempre que muere una persona se le convierte más en mito porque, no sé, las discográficas eso se lo saben muy bien, ¿no? John Lennon, si no hubiera muerto, bueno, su obra todavía seguiría haciendo muchas cosas, ¿no? Y cuando muriera realmente por muerte natural o lo que sea, se le harían homenajes y seguiría siendo lo que es, ¿Tú ¿no? crees? Sí, yo creo que sí. Para siempre, forever, ¿no? No es posible es que es posible, según hablábamos antes, que recordando esta fecha, pues yo que sé, igual estaba incluso, ya que él era como súper pacifista, o sea, igual estaba en la Casa Blanca firmando el tratado con Gorbachev sí, sí, con Ronald Reagan, o sea, igual, no lo sé. A mí me gustaría que nos hicierais que nos habláis de los 4, o sea, me da igual quién sea, que nos definierais a los 4 Beatles. A los 4. Sí. Roberto. Bueno, Roberto, te no lo sé, o sea, ahí había 4 personas, como hemos hablado antes, había 2 que eran los que más influencia tenían, que eran Lennon y McCartney. Y lo que es curioso es que el otro día, leyendo la revista del País, una vez deshecho los Beatles, comentaba George Harrison que el productor de ellos, George Martin, le pidió perdón por teléfono y le dijo que le perdonaría porque en la temporada Beatle se había centrado todo en Lennon y McCartney, ya le habían dejado un poco oscurecido. O sea, te vengo a decir que George Harrison era, pues yo qué sé, tampoco igual era tan como los 2, pero pienso que es un gran compositor que ha hecho canciones muy bonitas y ahí estábamos hace poco que acaba de sacar un disco. Y Ringo, pues pienso yo que igual es el más oscuro de todos, no lo sé, se acabaron los Beatles, hizo un par de LPs de canciones un poco nostálgicas, en plan estándar, y luego se ha dedicado al cine y pienso que a vivir también un poco de, no lo sé, de las rentas, ¿no? Hace bastante cine porque su mujer, la Bárbara Bach, es artista y produce muchas películas. efectivamente. Y luego, pues de Paul McCartney, como comentábamos cuando estábamos viendo el reportaje, pienso que es una máquina de hacer música. O sea, pienso que hoy por hoy es el compositor más importante, o sea, y vamos, es que lo digo totalmente convencido de este siglo. Es un hombre que es una máquina de hacer música. Aparte de eso, es una especie de camaleón. O sea, hay canciones de los Beatles, o sea, de Paul McCartney, como puede ser el My Love, como puede ser otras canciones lentas que te recuerden a los Beatles. Pero ahí lo tienes haciendo vídeos con Michael Jackson. Pero sin embargo, ¿tú no crees que la gente sigue pidiendo lo mismo? Porque yo el otro día oía, ¿no?, que ibas a lanzar un disco y la casa de discos hizo antes una encuesta de esas maravillosas que se hacen, diciendo que qué se vendería más, si sacaba discos antiguos, canciones antiguas, o si empezaba a lanzar canciones nuevas. Y efectivamente se ha hecho un disco con canciones de antes, porque la gente pedía eso. ¿Por qué? Sí, la gente pide las canciones de antes, pero bueno, pero la gente te pide el Silapchus, se pide el Que noche era de aquel día, pero también te pide el Let It Be, también, o sea, y el Let It Be es ya de la última etapa de los Beatles, o el Hey Jude, o sea, no lo sé, es que lo bonito de los Beatles, pienso yo, es la carrera que tuvieron, o sea, empezaron pues eso, con unas canciones facilonas, unas canciones que le entraban a todo el mundo, muy agradables, y luego pues ya llegaron LPs como por ejemplo, como el Rubber Soul, ya empezaron a meter instrumentos raros como pudo ser el sitar, llegó el revólver y se notaba mucho la influencia de oriental, de la marihuana y de todo eso, se notaba mucho. Y luego ya llegó el Sargento Pepper y vamos, hay una especie de tope ahí. A partir del Sargento Pepper hay muchos grupos que se fueron, o sea, que vamos, que ya se deshicieron totalmente, grupos míticos, puede ser gente como Animal, como Herman Hermits, como The Clark-Five, o sea, entonces, no lo sé, fueron muy innovadores, o sea, y luego hicieron un LP, el Doble Blanco, eso es una verdadera maravilla. No lo sé, fue una gente que escuchas, o sea, es como si a veces yo digo que escuchas a una persona, a un cantante durante hora y media y llega un momento que te resulta, que te puede cansar. Sin embargo, en los Beatles tenían... Siempre encuentras cosas nuevas. Efectivamente. O sea, una canción la puedes escuchar 20 veces y a lo mejor encuentras algo que antes no la... Yo te lo comentaba a ti, yo llevo 20 y tantos años escuchando a los Beatles y vamos, y los escucho como el primer día. Pues lo que vamos a hacer ahora es escucharte a ti con una canción de los Beatles, con Imagine. Muchas gracias por haber estado con nosotros cuando quieras. Gracias a los dos. Gracias.
Imagine now a heaven. You say you try. No hand below. Above us in the sky. Imagine all the people living for today. You imagine on us country, listen with your eye. I wonder if you can. I'm no relation to. Imagine all the people living for the peace. You may say I'm a dreamer, but I just walk to only world. A house to heaven to Julia, and the way I believe is world. Imagine our possession. I wonder if you can. Nothing to kill or defer. A brother on mine. Imagine on the people sorry now the world. You to me say I'm a dreamer, but I just want you only world. I house to me at the Georgia, and the world that believers were.